nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que hermanos, continuamos nuestra explicación de la historia sagrada por San Juan Bosco. San Juan Bosco hizo un resumen de la historia sagrada, de toda la Biblia. Estamos en la séptima época, capítulo 11, y nos apoyamos en el capítulo 3 de los Hechos de los Apóstoles, el primer milagro que van a hacer San Pedro y San Juan. Vamos a leer directamente este capítulo 3 de los Hechos de los Apóstoles y el sermón de San Pedro en el templo. Pedro y Juan subían a la hora de la oración, que era la de nona, subían al templo para rezar. Todavía los primeros cristianos frecuentan el templo, no cortaron por completo. Había un hombre tullido, un paralítico, desde el seno de su madre, que traían y ponían cada día a la puerta del templo, llamado La Hermosa, para pedir limosna a los que entraban en el templo. Entonces, esto de tener pobres que piden limosna no es de hoy, siempre fue, desde el Antiguo Testamento. El paralítico, viendo a Pedro y a Juan que se disponían a entrar en el templo, extendió la mano pidiendo limosna. Pedro y Juan, fijando en él los ojos, le dijeron: míranos. Y a sus ojos brillaban, pensaba que iba a decir de 500. Míranos. Él los miró esperando recibir de ellos alguna cosa. Y mire, esta gente sufre porque no puede trabajar, no puede valerse de sí misma. Entonces, esta limosna sí es una grande caridad, y hace bien el que la da de hecho. Míranos. Él les miró esperando recibir alguna cosa. Pero Pedro le dijo, ¿y qué va a decirle? No tengo oro ni plata, lo que tengo, eso te doy. En nombre de Jesucristo Nazareno, anda, levántate, camina. Y bien, qué grande fe tiene aquí San Pedro, realmente está seguro. En nombre de Jesucristo da una orden, anda, levántate. Y tomándole de la diestra, de la mano derecha, lo levantó. Y al punto sus pies, sus talones se consolidaron. Y de un brinco se puso en pie, y comenzando a andar, entró con ellos en el templo, saltando y brincando y alabando a Dios. Entonces este hombre, sanado, entra en el templo, ahí en el patio del templo, grita, llora, brinca, alegre, como un loco. Y tiene razón, porque estaba paralítico y ahora está sano. Se levantó, al punto sus pies, sus talones se consolidaron, y de un brinco se puso en pie, comenzando a andar, entró con ellos en el templo, saltando y brincando y alabando a Dios. Todo el pueblo que lo vio andar y alabar a Dios reconoció ser el mismo que se sentaba a pedir limosna en la puerta hermosa del templo, y quedaron llenos de admiración y espanto por lo sucedido. Le cogió Pedro y a Juan y todo el pueblo espantado. Él cogió a Pedro y a Juan, y todo el pueblo espantado concurrió a ellos en el pórtico llamado de Salomón. Visto lo cual, por Pedro habló así al pueblo. Entonces, San Pedro va a hacer un sermón, un discurso. Varones israelitas, ¿qué os admiráis de esto, o que nos miráis a nosotros como si por nuestro propio poder o por nuestra piedad hubiéramos hecho andar a este hombre paralítico? No, cuidado, no se engañan. El Dios de Abraham, está hablando a judíos, entonces él sabe de qué habla. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, se ha glorificado a su siervo Jesús. Pues su siervo Jesús aquí en su humanidad, como hombre, como profeta, como ser humano. A quien vosotros negasteis en presencia de Pilato, cuando éste juzgaba que debía soltarle. Otra vez le echa la cara la crucifixión. Vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os hiciera gracia, regalo a un homicida, Barabás. Cuando Pilato dijo, ¿quién quiere que libre?, él pensaba que iban a decir Jesús. Ellos sí escogieron a Barabás, un asesino. Pedisteis la muerte para el autor de la vida. Cuidado, aquí, a pesar de haber dicho que Jesús es siervo de Dios, aquí dice autor de la vida. ¿Y quién es el autor de la vida? Es Dios. Es Dios, autor de la vida. A quien Dios resucitó de entre los muertos,
de lo cual nosotros somos testigos. Cuando dice Dios resucitó de los muertos, otra vez esta gente todavía no sabe todo, entonces Jesús trata a San Pedro de hacer entender, pero él sabe que es la divinidad resucita a la humanidad, porque en lo concreto Jesús nunca fue cadáver, porque la unidad siempre fue unida al cuerpo y al alma, ¿sí? La divinidad resucita la humanidad. Por la fe en su nombre, a quien veis y conocéis ha sido por su nombre consolidado, y la fe que de él nos viene dio a la plena salud en presencia de todos nosotros. Entonces, este hombre, el paralítico que ven sano, fue sanado por la fe en Jesucristo. Ahora bien, hermanos, yo sé, después de haber echado la cara a lo que pasó, va a disculparlos y va a ganar sus corazones. Ahora bien, hermanos, ya sé que por ignorancia habéis hecho esto. Ustedes no sabían, fueron engañados, es verdad. El pueblo fue engañado por los jefes, pero también va a disculpar a los jefes. Ahora bien, hermanos, yo sé que por ignorancia habéis hecho esto, la crucifixión, como también vuestros príncipes. Bueno, por ignorancia, de cierto modo, se hicieron ciegos por su odio, su envidia, su maldad. Ahora bien, hermanos, Dios ha dado así cumplimiento a lo que había anunciado por boca de todos los profetas, la pasión de Jesucristo. Y entonces dice Jesús, lo que pasó fue cumplir las escrituras, las profecías. ¿Y qué propone? ¿Qué solución propone a esta gente? Arrepentíos pues y convertíos. Arrepentimiento, conversión. En el primer discurso de Pentecostés es el pueblo que pide, ¿qué debemos hacer? Bueno, arrepiéntense. Aquí él mismo dice, ¿quieren salvación? Arrepentimiento y conversión. Arrepentíos, convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, a fin de que lleguen los tiempos del refrigerio de parte del Señor, y envíe a Jesús, el Cristo, que os ha sido destinado. Aquí en el cielo debía recibir hasta llegar los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que Dios habló desde antiguo por boca de sus santos profetas. Muy, muy importante. Entonces aquí San Pedro alude a la segunda venida de Cristo nuestro Señor. Dice en efecto Moisés, un profeta hará surgir el Señor de entre vosotros, vuestros hermanos, como yo, vosotros le escucharéis como lo que os hablare. A toda persona que no escuchara a este profeta será exterminado de su pueblo. Esto es muy importante, aquí Deuteronomio 18:15. Entonces aquí Moisés había anunciado un gran profeta que vendría después de él. Entonces aquí los fariseos que dicen que somos discípulos de Moisés, etc. Moisés dijo otra cosa. Moisés dijo, un profeta hará surgir el Señor de entre vosotros, vuestros hermanos, como yo, como Moisés. Vosotros le escucharéis todo lo que os hablare. Toda persona que no escuchare a este profeta será exterminada de su pueblo. Este profeta que Dios sucederá igual que Moisés está en Deuteronomio 18:15-19, ¿sí? Y San Pedro sigue diciendo, y todos los profetas de Samuel y los siguientes, cuantos hablaron, anunciaron también estos días, es decir, la venida del Mesías. Vosotros sois los hijos de los profetas y de la alianza que Dios estableció con vuestros padres cuando dijo a Abraham, en tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. Noten eso también. Entonces aquí San Pedro, por el Espíritu Santo, explica las escrituras a esta gente. Génesis 22:18. ¿Qué dijo Dios a Abraham? En tu descendencia, es decir, aquí es Cristo, serán bendecidas todas las familias de la tierra. En efecto, todos los pueblos antes paganos, hoy cristianos, fueron bendecidos, bautizados, santificados en la descendencia de Abraham. Dios resucitando a su siervo, y no cualquier siervo, es Mesías, os lo envía a vosotros primero para que os bendiga al convertirse cada uno de sus maldades. Entonces aquí dice, Dios manda el Mesías a vosotros para que cada uno se convierta.
Entonces ese es el discurso de San Pedro, ese es el discurso de San Pedro. Pero mientras, capítulo 4, mientras ellos hablaban al pueblo, sobrevinieron los sacerdotes y los oficiales del templo y los saduceos. Ahora pasamos al capítulo 4 de los Hechos. ¿Qué va a pasar ahora después de este discurso de San Pedro? Bien, mientras ellos hablaban al pueblo, sobrevinieron los sacerdotes, el oficial del templo, los saduceos, los jefes, indignados de que enseñasen al pueblo y anunciasen cumplida en Jesús la resurrección de los muertos. Les echaron mano y los metieron en prisión hasta la mañana, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, hasta el número de unos 5,000. A la mañana se juntaron todos los príncipes de los ancianos y los escribas en Jerusalén, y Anás el sumo sacerdote, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y cuantos eran del linaje pontifical. Y poniéndolos en medio, a Juan y Pedro le preguntaron: ¿con qué poder y en nombre de quién habéis hecho esto vosotros? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, Pedro, que temblaba frente a una muchacha, ahora está lleno del Espíritu Santo, les dijo, ¿qué les dijo? Príncipes del pueblo y ancianos, ya que somos hoy interrogados sobre la curación de este inválido, por quien haya sido curado, sea manifestada a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en nombre de Jesucristo Nazareno, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él se haya sano ante vosotros. Entonces Jesús, aquí San Pedro más bien contesta de una manera muy clara: sea manifiesto a todos vosotros, a todo el pueblo de Israel, que en nombre de Jesucristo Nazareno, a quien vosotros habéis crucificado, a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él se haya sano ante vosotros. Él es la piedra rechazada por vosotros los constructores, que ha venido a ser piedra angular. En ningún otro hay salud, pues ningún otro nombre nos ha sido dado bajo el cielo entre los hombres, por el cual podamos ser salvos. Entonces aquí nuestro San Pedro habla muy claramente que si no hay otro, en ningún otro hay salvación, pues ningún otro nombre nos ha sido dado bajo el cielo por los hombres, por el cual podamos ser salvos. Jesús es el único Salvador del mundo, único Salvador del mundo, y no hay otro Salvador. Viendo la libertad de Pedro y Juan, y considerando que eran hombres sin letras y plebeyos, se maravillaban, pues los habían conocido de que estaban con Jesús. Y viendo presente al lado de ellos al hombre curado, no sabían qué replicar. Mandándoles salir fuera del consejo, conferían entre sí, diciendo: ¿qué haremos con esos hombres? Porque el milagro hecho por ellos es manifiesto, notorio. El milagro es notorio. Todos los habitantes de Jerusalén, y no podemos negarlo. Pero para que no se difunda más el suceso en el pueblo, conminémosles con amenazas, que no hable nadie de este nombre, en este nombre de Jesús. Y llamándolos, les intimaron no hablar absolutamente ni enseñar el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron y dijéronles: juzgad por vosotros mismos si es justo ante Dios que os obedezcamos a vosotros más que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pero ellos les despidieron con amenazas, no hallando motivo para castigarlos, y por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por el suceso de la curación del paralítico. El hombre en quien se había realizado el milagro de la curación pasaba de los 40 años. Los apóstoles, despedidos, se fueron a los suyos y les comunicaron cuanto les habían dicho los pontífices y los ancianos. Ellos, oyéndolos, a una levantaron la voz a Dios y dijeron: Señor, tú que hiciste el cielo, la tierra y el mar y cuanto en ellos, que por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste:
Porque braman las gentes y los pueblos meditan cosas vanas. Los reyes de la tierra han conspirado, los príncipes se han federado contra el Señor y contra su Cristo. En efecto, juntáronse en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste Herodes y Pilatos con los gentiles y el pueblo de Israel, para ejecutar cuanto tu mano y tu consejo habían decretado de antemano que sucediese. Ahora, Señor, mira sus amenazas y da a tus siervos hablar con toda libertad tu palabra, extendiendo tu mano para realizar curaciones, señales, prodigios, por el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con toda libertad. Y al final de este capítulo 4 dice: la muchedumbre de los que habían creído tenía un corazón y un alma sola, y ninguno tenía su propia cosa alguna, antes todo lo tenían en común. Los apóstoles atestiguaban con gran poder la resurrección del Señor Jesús, y todos los fieles gozaban de gran estima. No había entre ellos indigentes, pues cuantos eran dueños de haciendas o casas las vendían y llevaban el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y a cada uno se le repartía según su necesidad. José, el llamado por los apóstoles Bernabé, que significa hijo de la consolación, levita, chipriota, naturaleza, que posee un campo, lo vendió y llevó el precio y lo depositó a los pies de los apóstoles. Hasta aquí el capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles. Ahora veamos un poco la explicación de estos dos capítulos. Curación del cojo de nacimiento. Este es un ejemplo importante. Muestra la doctrina de los apóstoles, su oración, sus prodigios y la alabanza del pueblo. Pedro y Juan van al templo a la hora del sacrificio vespertino, que comenzaba hacia las 3 y duraba casi hasta la puesta del sol. A él asistía un gran número de piadosos judíos. Por la mañana se celebraba otro análogo, otro sacrificio, que se iniciaba en la aurora y duraba hasta la hora tercia, es decir, 9 de la mañana. La curación del tiudo es el primer milagro obrado por medio de los apóstoles, que consideran que ha llegado el momento de que actúe a través de ellos el poder de Dios. Así se cumple la promesa del Señor de obrar milagros, signos visibles de la llegada del reino de Dios. San Marcos 16, 17. Lo que hacía el Señor también, San Lucas 5, 23. Lo hacen ahora sus apóstoles en su nombre. Al que, dice San León Magno, al que su madre dio a luz deforme, la palabra de Pedro lo hace sano. Y el que no pudo dar la imagen del César grabada en una moneda, aquel hombre que le pedía limosna, le dio en cambio la imagen de Cristo al devolverle la salud. Y ese tesoro enriqueció no solo al que recobró la facultad de andar, sino también a aquellos 5,000 hombres que ante esta curación milagrosa creyeron en la predicación de los apóstoles, dice el Papa León Magno. Los milagros del Nuevo Testamento indican una situación especialmente intensa de gracia divina, pero no son un caso único en la economía cristiana de salvación. Se repiten según las circunstancias y de modos diversos, atraídos por las disposiciones interiores de hombres y mujeres de fe. También a nosotros, si luchamos diariamente para alcanzar la santidad, cada uno en su propio estado, dentro del mundo, en ejercicio de su propia profesión, en nuestra vida ordinaria, me atrevo a asegurar que el Señor nos hará instrumentos capaces de atraer las almas a Dios y de convertirlas. ¿Qué pasa después de la curación? Bien, después de la curación, el paralítico realmente es muy alegre, muy agradecido. Bien, la gente se da cuenta de la curación y miran qué pasó, y San Pedro va a aprovechar para hacer un segundo discurso. Este discurso tiene dos partes. En la primera, versículos
12 a 16, el apóstol explica que el milagro se ha realizado en el nombre de Jesús por la fe en su nombre. Y la segunda parte del discurso subraya que en Jesús se cumplan las profecías del Antiguo Testamento y mueve a penitencia a la multitud reunida, responsable también de alguna manera de la muerte de Cristo. Y al final del discurso, versículos 25 y 26, Pedro anota un motivo común en la predicación apostólica. La salvación se dirige en primer lugar al pueblo elegido, pero está abierto a todos. El discurso se refiere a Jesús con términos fáciles de entender por judíos en sentido mesiánico. Se le llama hijo, se llama Cristo, también profeta. Las expresiones el santo, el justo, novedosas aquí se emplean ya como predicado a título mesiánico de Jesús en otros lugares. Santo y justo son palabras equivalentes, como lo son también santidad y justicia. San Pedro, como después San Pablo, habla de la ignorancia de las gentes, de los jefes en la condena de Jesús. San Pablo también, capítulo 13, 27, va a hablar de ignorancia de los judíos en los hechos. Con ello no hacen sino repetir las palabras de Jesús en la cruz. En San Lucas 23, 34, Padre, perdónales, no saben lo que hacen. De la misma manera, el gesto del pueblo que se convierte evoca el momento en que las gentes se golpeaban el pecho tras la muerte del Señor. San Lucas 23, 48. Es claro que, como dice el apóstol al final de su discurso, no hay ruptura sino continuidad entre Israel y la Iglesia. No hay ruptura sino continuidad. Vemos eso también en Romanos 1, 11, 1 a 12. Del pueblo judío es Jesucristo, así como su madre, la Virgen María, los apóstoles, fundamento y columna de la Iglesia, y los primeros discípulos que anunciaron al mundo el Evangelio de Cristo. Por eso la Iglesia, movida por la caridad, ruega al Señor por el pueblo hebreo. Cristo, Dios y hombre, que eres el Señor, que eres Señor de David y de sus hijos, te suplicamos que en cumplimiento de las profecías y de las promesas, Israel te reconozca como Mesías. ¿Y qué va a pasar después? Bien, después los sacerdotes vienen y tratan de impedir a San Pedro y a San Juan de hablar. Primer conflicto de los apóstoles con las autoridades de Jerusalén. Estamos ante otro episodio paradigmático del poder de Dios manifestado en los comienzos de la Iglesia. Se repite como en la vida de Cristo el cerrazón de dirigentes espirituales del pueblo ante los milagros ahora de los apóstoles. A pesar del accidente final del discurso de Pedro, sus palabras son instrumento de gracia que hace brotar la fe en muchos oyentes. Unos 5,000 van a creer. Empieza a cumplirse a la letra lo que Jesús había anunciado a sus discípulos. Ante las persecuciones, el Señor da a estos una sabiduría que los grandes de este mundo no pueden resistir. Sin duda, en el centro del pasaje está la frase final de los apóstoles. Tal valentía no se exige solo a los que ocupan un lugar destacado. Se nos pide a todos. Los cristianos, comportándose sabiamente con aquellos que están fuera, deben esforzarse por difundir el Espíritu Santo en caridad no fingida, en palabras de verdad, la luz de la vida, con toda confianza y fortaleza apostólica hasta el derramamiento de sangre. Porque el discípulo tiene la obligación grave, con Cristo Maestro, de conocer cada vez mejor la verdad recibida de Él, de anunciarla fielmente y defenderla denodamente. Las palabras del versículo 12 son de una fuerza impresionante. No nos ha dado Dios de la humanidad otro Salvador que Jesús de Nazaret. Eso dice San Pedro. No hay otro Salvador, no hay ningún otro nombre dado a los hombres por el cual debemos salvarnos sino el Jesús. Así de escueto y así de claro, Dios nos salva en su Hijo Jesucristo con arreglo a un arcano secreto y designio que preparó durante siglos y realizó en la plenitud de los tiempos. Efesios 1:7. El Redentor
del hombre, Jesucristo es el centro del cosmos y de la historia. Dios ha entrado en la historia de la humanidad y en cuanto hombre se ha convertido en sujeto suyo, uno de los millones y millones al mismo tiempo único. ¿Y qué va a pasar? Bien, los judíos ahí, los jefes, van a prohibirles de hablar en nombre de Jesús. Y sin embargo, los apóstoles no van a callarse. Y finalmente, el capítulo 4, 23 a 31, vemos aquí acción de gracias y oración en la iglesia. A la liberación de los apóstoles no les sigue una celebración, sino una oración. Esta plegaria es para los cristianos de todos tiempos un modelo de oración y de confianza en los medios sobrenaturales. Piden a Dios la fuerza necesaria para seguir anunciando con valentía la palabra, sin dejarse amedrentar por las persecuciones, e imploran también la capacidad de obrar prodigios que acrediten su predicación. En los sucesos que han ocurrido en la vida de Jesús y en los días que han seguido, ve el cumplimiento del Salmo 2 que el texto de Hechos cita en parte, versículo 25, 4. En las palabras de San Lucas se menciona 2 veces el Espíritu Santo, que el Espíritu que enseña a la iglesia y recuerda todo lo que Jesús dijo, será también quien la instruya en la vida de oración. Para su plegaria, aquellos primeros cristianos acudían a la Sagrada Escritura. Como los autores inspirados del Nuevo Testamento, las primeras comunidades cristianas releen el libro de los Salmos, cantando en él el misterio de Cristo. En la novedad del Espíritu componen también himnos y cánticos a partir del acontecimiento inaudito que Dios ha realizado en su Hijo, su encarnación, su muerte vencedora de la muerte, su resurrección, su ascensión a su derecha. De esta maravilla de toda la economía de la salvación brota la doxología, la alabanza a Dios. Entonces aquí vemos que estos primeros cristianos viven en caridad, viven en unión, y San Gregorio Magno en el Sermón 95.2 dice: no puede dudarse de que los pobres consigan con más facilidad que los ricos el don de la humildad, ya que los pobres en su indigencia se familiarizan fácilmente con la mansedumbre, y en cambio los ricos se habitúan fácilmente a la soberbia. Sin embargo, no faltan tampoco ricos adornados de esta humildad, y de tal modo usan de sus riquezas que no se ensoberbecen con ellos, sino que sirven más bien de ellas para obrar la caridad. Y vemos aquí el caso de Bernabé, que vende su campo y da el precio a los apóstoles para dividirlo entre los primeros cristianos. Entonces vemos aquí, los primeros cristianos viven una vida como un gran convento. De hecho, todo es como un gran convento, tiene todo en común. No había entre ellos indigentes, pues cuantos eran dueños de haciendas y casas las vendían y llevaban el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y a cada uno se le repartía según su necesidad. Entonces aquí vemos una vida de mucho fervor que no pudo seguir, pero al final una reliquia de esta primera comunidad cristiana serán los conventos, los monasterios. En la charla siguiente vamos a explicar un poco más el aspecto espiritual y dogmático de estos 2 capítulos 3 y 4 de los Hechos de los Apóstoles. Tengan la caridad, que hermanos, de enviar esas charlitas a sus contactos. Que Dios los cuide, la Virgen los ampare, y suscríbanse también a nuestro canal y den clic, como dicen, para que circule. Muchas gracias.